Hola a todos, esta es la lectura número 34 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Los encargados de traer de nuevo a Jesucristo a la tierra son sus ángeles, porque las escrituras dicen que Jesucristo vendrá con sus ángeles. Pero usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que los ángeles que Dios envía a la tierra siempre han venido por el mismo medio. Todos han sido nacidos de mujer, incluido su único Hijo, Jesucristo. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá con sus santos ángeles, y en un momento que nadie piensa que vendrá, porque vendrá como ladrón en la noche, y la visita de un ladrón en la noche nadie la espera. Segunda de Pedro 3:10. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Esta profecía sobre el día del Señor, el milenio, dice que también vendrá un ladrón en la noche. Por lo tanto, también el milenio empezará sin que nadie lo sepa. Pero esa profecía también indica que en el día del Señor los cielos pasarán con gran estruendo. Y el origen del estruendo que causarán los cielos es la lucha que se iniciará cuando el quinto ángel derrame su copa sobre las iglesias y se precipiten a tierra sus estrellas. Los elementos ardiendo que serán deshechos son las cosas que están vigentes, o sea, el judeocristianismo, que es lo que está vigente, será deshecho, y las iglesias que son las responsables de aquella obra en la tierra serán quemadas con el fuego del dragón que adoran como Dios. Así quedarán deshechas todas estas cosas que han de ser deshechas, porque cuando se conozca la verdad, ¿quién volverá a las rameras de la tierra? Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías describe aquí lo que hacen los defensores de la bestia en las iglesias, engañar a los moradores de la tierra, haciéndoles arrodillar ante Satanás y ante la bestia, porque para eso fueron creadas en Nicea. Esa es su labor, predicar lo que se decretó en el concilio de Nicea para impedir que el hombre hecho de barro formado por el Dios de los judíos adquiera conocimiento para distinguir lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas y lo amargo de lo dulce. Las iglesias no son una simple piedra de tropiezo para los que buscan acceder al reino de Dios. Las iglesias son una gigantesca roca que tapona totalmente el camino que marcó Jesucristo a todos aquellos que anhelan entrar en el reino de los cielos. Cerraron la puerta que abrió Jesucristo para salvación de la humanidad. Ni entran ellos ni permiten que los que quieren entrar entren. Por eso los cristianos, en su condición actual, no tienen acceso al reino de Dios. Los cristianos. Antes de Jesucristo no había cristianos, porque no existía la doctrina traída por Jesucristo que deben seguir los cristianos. Después de Jesucristo se conformó su iglesia con los cristianos primitivos. Y aunque muchos se desviaron de lo marcado por Jesucristo, otros permanecieron fieles a lo enseñado por Jesucristo, y a estos los llamaban cristianos porque eran discípulos de Jesucristo, no porque fueran discípulos de Moisés, de Elías ni del Dios de los judíos. Pero en el concilio de Nicea fundaron la Iglesia Católica para que se encargara de imponer lo acordado en aquel concilio, y la Iglesia Católica, para poder imponer lo acordado en Nicea, tuvo que exterminar a los discípulos de Jesucristo, porque éstos no aceptaron la imposición del Dios de los judíos como Padre de Jesucristo,
y esto era un obstáculo para que el engaño conocido en Nicea pudiera cristalizarse, y esta iglesia, además de exterminar a los santos en Cristo, se apropió del término cristiano para ponérselo a su feligresía, y así aceptaban al Dios de los judíos como Padre de Jesucristo. O sea que después de Nicea, los que heredaron el calificativo de cristianos ya no eran discípulos de Jesucristo, sino seguidores del Dios de los judíos, el enemigo de Jesucristo, y así permanecen hasta el día de hoy, aceptando el Dios de los judíos como Padre de Jesucristo. Por eso, 2000 años después de Jesucristo, ninguno de los cristianos es discípulo de Jesucristo, porque la doctrina que practican los que dicen ser cristianos no es la doctrina que los cristianos primitivos defendieron hasta la muerte. Para quien se pueda considerar seguidor de Jesucristo, se tiene que mantener en la enseñanza de Jesucristo, porque solamente Jesucristo ha ofrecido el acceso al reino de los cielos para quienes le siguen. En el Antiguo Testamento nadie habló sobre el reino de los cielos. El Dios de los judíos cristianos es el Dios de los judíos, y usted que lee y yo que escribo ya sabemos que el Dios de los judíos es la bestia. Por lo tanto, la doctrina de los judíos cristianos no es la doctrina de Jesucristo, que está representada en las Escrituras con una mujer vestida de sol, sino la doctrina de la bestia, o sea, la doctrina de la gran ramera, que está representada en las Escrituras con una mujer ebria montada sobre una bestia escarlata, que es el dragón. Entonces los judíos cristianos no son consiervos de los cristianos primitivos. Los judíos cristianos son consiervos del pueblo judío, que no conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, y por eso no le creen a Jesucristo y adoran un Cristo que es hijo del Dios de los judíos, un Cristo que es hijo de la bestia, que se levanta contra todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Además, todas las discreciones que Jesucristo hizo del Padre Celestial son contrarias al Dios que ellos aceptan como Padre de Jesucristo, y eso hace de los primitivos que existen hoy un ejército al servicio de la bestia que batalla contra Jesucristo en las rameras de la tierra, las iglesias cristianas, donde está el trono de la bestia. Los cristianos católicos ya no eran discípulos del Cristo de Dios, sino de Satanás, porque el reino que parieron en Nicea es hijo del Dios de los judíos, y el único hijo de aquel Dios mencionado en las Escrituras es Satanás. No sea que para estos cristianos católicos la bestia pasó a ser su Dios y el hijo de esta bestia su Cristo. O sea que para estos cristianos católicos la bestia pasó a ser su Dios y el hijo de esta bestia su Cristo. Por lo tanto, la era cristiana, que se inició con la sanguinaria Iglesia Católica y que perdura hasta hoy, nada tiene que ver ni con Jesucristo ni con el Padre Celestial de Jesucristo. Esta descripción hizo Jesucristo de su Padre Celestial. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y este es el Dios que los cristianos aceptaron como Padre de Jesucristo. Levítico 26:7. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Ezequiel 9:5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. De estos cristianos católicos que después del concilio de Nicea empezaron a adorar a la bestia como Dios, descienden todos los cristianos de hoy, y los cristianos que existen hoy tampoco son discípulos de Jesucristo, porque aceptan lo mismo que aceptaron aquellos cristianos católicos post-Nicea. Los cristianos de hoy siguen adorando a la bestia porque están guiados por estafadores llenos de avaricia que ladran desde los púlpitos de las rameras de la tierra, predicando sobre un diezmo que, según ellos, su Dios les devolverá multiplicado, y con aquella promesa llenaron de avaricia a los que hoy se creen cristianos, e hicieron del cristianismo un verdadero paganismo que dejó a un lado el evangelio puro de la justicia y de la sana doctrina que predicó Jesucristo, para meterse en la ley mosaica y aferrarse al amor por el dinero basado en las promesas del Dios que adoran en las iglesias, que promete una retribución multiplicada a todos aquellos que paguen el diezmo, que servirá como salario a los que mantienen al Dios de los judíos como Dios.
El cristianismo lo convirtieron en una nueva religión basada en la prosperidad y las riquezas, sin importarles que según las advertencias de Jesucristo y sus apóstoles, las riquezas son la raíz de todos los males de este mundo. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Los discípulos de Jesucristo deben huir de la avaricia que fomentan hoy en las rameras de la tierra. El amor por el dinero que predican hoy en las iglesias cristianas tiene arrodillada a su feligresía, a los pies del dios de Mamón y la diosa Fortuna, y esto es justo lo contrario a lo que indicó Jesucristo, pues según las enseñanzas de Jesucristo, los tesoros hay que hacerlos en el cielo y no en la tierra. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El mensaje de Jesucristo es contundente y contrario a lo que enseñan en las iglesias cristianas. No os hagáis tesoros en la tierra, dice Jesucristo a los suyos. Pero en estas sinagogas de Satanás han torcido tanto la sana doctrina de Dios traída por Jesucristo, que tienen convencida a su clientela cristiana que Dios bendice con dinero, que si alguno tiene mucho dinero está bendecido por Dios, que si alguien se compra un carro muy costoso está bendecido por Dios. Utilizan el nombre de Jesucristo para educar a sus cristianos en avaricia, yendo en total contravía de lo enseñado por Jesucristo. Las iglesias cristianas, batallando contra Jesucristo, metieron a sus cristianos en una doctrina de prosperidad inventada por sus abominables pastores, donde según ellos, aquel que más aporta, más recibirá, como si Jesucristo hubiese venido a subastar bendiciones. Esto lo enseñan para obligar a sus incautos cristianos a escurrir sus carteras en ofrendas para estos lobos rapaces. O sea que según estos estafadores de la fe, los ricos, por su condición económica, tienen más posibilidad que los pobres para ser bendecidos. Con estas enseñanzas, los malvados pastores cristianos se oponen y se levantan contra todas las advertencias que hizo Jesucristo. Jesucristo nunca habló de traer prosperidad material a nadie. Por el contrario, Jesucristo dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus apóstoles: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Estas son palabras que salieron de la boca de Jesucristo, pero los estafadores que ladran desde los púlpitos donde reina la gran ramera, haciendo de Jesucristo un mentiroso, enseñan que Jesucristo llenará de riquezas a los cristianos que más aportes hagan a los pastores ladrones al servicio del Dios, que hacen adorar a los cristianos, a la bestia, imponiéndoles así a los cristianos el acceso al reino de los cielos. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirlo: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Con este inmenso testimonio salido de la boca de Jesucristo, ¿cómo es posible que los pastores asalariados disfrazados de ministros de Jesús prometan a sus cristianos ciegos y muertos que Jesucristo los va a enriquecer si llevan dinero en abundancia a sus inmundas sinagogas? ¿Cómo es posible que prediquen que aquellos que tienen riquezas están bendecidos por Dios si Jesucristo dijo que las riquezas impiden el acceso al reino de Dios? Lo que dijo Jesucristo es que de nada servía hacerse dueño del mundo entero si se perdía el alma. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Las iglesias son llamadas en las Escrituras las rameras de la tierra, porque profesan amor a varios, pero no pertenecen a ninguno. Fíjese que aunque se proclaman cristianas, no son fieles a Jesucristo, porque adoran a la bestia.
pero tampoco son fieles a la bestia, Dios de los judíos, porque el Dios de los judíos prohibió rotundamente aceptar a alguien diferente a él como Dios, y en las iglesias cristianas aceptan que en el trono del Dios de los judíos está sentado el Cristo de ellos, sabiendo que el Dios de los judíos dejó escrito de muchas formas que no aceptaran a nadie diferente a él como Dios, ni como Salvador, ni como Redentor. Veamos. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Primera de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Lo mismo sucede con los cristianos moldeados por las rameras de la tierra, las iglesias cristianas. Ellos tampoco hacen mérito para declararse judíos como se declaran al adorar a la bestia, porque los judíos de verdad no aceptan a Jesucristo por fidelidad con su Dios. Pero como los cristianos son frutos producidos por rameras, tienen espíritu de prostitutas que dicen amar a uno, pero muestran públicamente su amor por otro. Por eso tampoco pertenecen a ninguno, ni son de Dios, ni son del diablo, ni son fríos, ni son calientes, porque no son fieles a Jesucristo, pero tampoco son fieles al Dios que adoran, el Dios de los judíos. Por lo tanto, los actuales cristianos son pagados que están en un limbo que no está respaldado ni por su Dios ni por Jesucristo. Sirven a una inmunda doctrina que ellos mismos han ido inventando y han mezclado con ella cualquier cosa que para ellos represente prosperidad, y en su afán por conseguir riquezas adoran cuanta brujería sea necesaria, y han terminado adorando no solo a la bestia como Dios, sino los símbolos satánicos como la estrella de Moloch, que está impresa en la bandera de Israel y que es el símbolo principal de los ritos de sacrificios humanos y de adoración a Satanás. Por eso Jesucristo dice que los vomitará de su boca. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los cristianos actuales profesan un amor incondicional por el pueblo judío, el pueblo criminal que detesta a Jesucristo, y hasta el día de hoy el pueblo más asesino, ladrón y violador de niñas que ha existido en la tierra. El mismo pueblo que exigió a Pilato la crucifixión de Jesucristo, el pueblo que mató a los apóstoles, persiguió y asesinó a los santos en Cristo, el pueblo que ha significado en piedra de tropiezo en todo lo referente a Jesucristo. O sea que los cristianos adoran todo lo que sea contrario a Jesucristo. Adoran a la bestia, el Dios de los judíos, adoran al dragón, adoran al anticristo, adoran a Moloch, que es el mismo Dios de las iglesias, adoran a Satanás, el Cristo de las iglesias. Todos los cristianos que existen hoy son una verdadera deshonra para Jesucristo, pues aman todo lo que Jesucristo vino a denunciar. Prefirieron refugiarse en las tinieblas en lugar de seguir la luz traída por Jesucristo. Jesucristo le dijo a los judíos que ellos eran hijos del diablo, por ser ellos hijos del Dios de los judíos. O sea que los cristianos discípulos del judeocristianismo practicado hoy en las iglesias también son hijos del diablo, porque ellos también se sienten hijos del homicida Dios de los hijos del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo le dijo a los judíos que ellos no podían oír su palabra porque no eran hijos de Dios. O sea que los cristianos que se dejan guiar por las iglesias tampoco son hijos de Dios porque ellos tampoco escuchan sus palabras. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los cristianos guiados por las iglesias son malditos para su Dios, porque el Dios de las iglesias maldice a los hombres por confiar en hombres, y ellos confían en Jesucristo que vino al mundo como un hombre. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Podríamos hacer una extensa lista de lo abominable que se convirtió el cristianismo instruido por las iglesias, pero cualquiera con un solo dedo de frente puede comprender que los cristianos que asisten a las iglesias adoran al mismo Dios que adoran los que Jesucristo llamó hijos del diablo, y que los cristianos iglesieros no valen nada para Jesucristo, y que los más de 2.000 millones de cristianos que existen hoy en el mundo también son hijos del diablo, porque todos ellos, a causa del engaño que mantienen las iglesias, adoran al Dios bestia de los judíos, y este es el diablo. Por culpa de las iglesias, el término cristiano pasará a la historia como una deshonra para Jesucristo, y en su futuro, no muy lejano, será vergonzoso decir que se es cristiano. Entonces, los discípulos de Jesucristo ya no se podrían identificar con tan deshonroso calificativo. Por lo tanto, la era cristiana llegará a su fin, porque durante los 17 siglos de esta era no se ha adorado ni a Jesucristo ni a su Padre Celestial. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Entre las cosas que serán hechas nuevas está la forma como se identificará a los discípulos de Jesucristo, porque los seguidores del Cristo de Dios ya no se pueden identificar igual a como se han identificado los seguidores del Cristo que fue parido en Nicea, que no es el Cristo de Dios y que las iglesias han utilizado para embriagar a la humanidad y enriquecerse, extorsionando con el diezmo diabólico con el que contaminaron a Jesucristo. Los verdaderos discípulos de Jesucristo deben seguir al pie de la letra lo que su único maestro les pide. Veamos. Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo dijo a sus seguidores que ellos eran lo mismo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesucristo pidió a los suyos que se convirtieran en hijos de luz. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: Aún con un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El apóstol Pablo pide lo mismo. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando el quinto ángel Miguel derrame su copa sobre el trono de la bestia, los cristianos entenderán que no son discípulos de Jesucristo, sino adoradores de la bestia y Satanás. Entonces muchos de ellos despertarán de la embriaguez con que fueron emborrachados en las iglesias y correrán en busca del Cristo de Dios y se alejarán de las iglesias y de su Cristo de perdición. Pero esta filigresía que pasa de la muerte a la vida ya no podrá identificarse igual a como se identificaban mientras permanecieron muertos espiritualmente, llevando diezmos a las iglesias, porque ahora se han convertido en hijos de luz y han comprendido que gracias a este diezmo la bestia se ha mantenido como Dios en la tierra. Por eso nunca más serán cristianos, porque así se identificaban cuando estaban muertos, sordos y ciegos. Jesucristo regresa por su iglesia. La iglesia de Jesucristo será conformada únicamente por hijos de luz, no por cristianos, porque los hijos de luz
son los que obedecen a Jesucristo y los cristianos no le obedecen a Jesucristo. Porque los hijos de luz son los que le creen a Jesucristo y los cristianos no le creen a Jesucristo. Porque los hijos de luz guardan la palabra de Jesucristo y los cristianos guardan la de la bestia. Porque los hijos de luz aman a Jesucristo y los cristianos aman al Dios de los judíos. Porque el Dios de los hijos de luz es el Padre celestial de Jesucristo y el Dios de los cristianos es la bestia, el Dios de los judíos que adoran en las iglesias, porque los hijos de luz son fieles a las enseñanzas de Jesucristo y los cristianos son fieles a lo que enseña el Dios de las rameras de la tierra, porque el sumo sacerdote de la iglesia de los hijos de luz es Jesucristo, y el sumo pontífice de la iglesia donde parieron los cristianos es el malvado Papa del Vaticano. Así es que, por tan grandes y evidentes motivos, los cristianos no harán parte de la iglesia de Jesucristo, porque los cristianos son seguidores del Dios de los judíos y no discípulos de Jesucristo. Por eso, en la iglesia de Jesucristo no habrá espacio para los que en este mundo se hacen llamar cristianos, porque solo los que han nacido como hijos de la luz, del Dios y Padre celestial de Jesucristo que habita en la luz, conformarán la iglesia de Jesucristo. Los cristianos pertenecen al sexto monte de los reinos de la tierra, sobre los que se sienta la gran ramera. Los incrédulos que conforman este monte han traspasado a Jesucristo durante 17 siglos, adorando a un cristiano que es hijo del Dios que adoran en las iglesias, adorando a un Cristo que es el hijo del Dios que adoran en las iglesias. Y ese Dios de las iglesias no es el Padre de Jesucristo, sino el progenitor de Satanás. La iglesia de Jesucristo no estará conformada por ninguna institución humana, tampoco ninguna edificación de ladrillos donde hay que pagar para adorar a Dios. La iglesia de Jesucristo no la conformarán los más inteligentes ni los más sabios para ser parte de la iglesia del Cristo de Dios. Es necesario saber cómo será la segunda venida de Jesucristo y solo los hijos de la luz de Dios verán el regreso de Jesucristo. Ninguno de los cristianos verá la segunda venida de Jesucristo, a menos que haya vomitado la doctrina judía, porque mientras permanezcan como judio-cristianos estarán adorando a la bestia y esperando que el Cristo Hijo de la bestia aparezca a ojos de todo el mundo, para que los cristianos dejen de adorar a la bestia que han adorado durante 17 siglos en la tierra. Es requisito indispensable identificar al diablo y solo vomitando el judeocristianismo se podrá identificar plenamente al diablo, y después de que los cristianos hayan identificado al diablo se podrán convertir en hijos de luz, porque ya no tendrán manchas ni arrugas en sus vestiduras espirituales para poder hacer parte de la iglesia de Jesucristo. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miremos algunas de las manchas y las arrugas que tienen los trajes espirituales de los cristianos que les impide hacer parte de la iglesia gloriosa de Jesucristo. Los que piensan que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que piensan que Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que creen que Dios llenó a Egipto de plagas, de enfermedades y muerte no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que aceptan y adoran al Dios que ordena matar hasta los niños de pecho no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que aceptan que maldito es el hombre que confía en el hombre no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que guardan el sábado por ser un mandato de Dios no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que pagan y los que reciben diezmos no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que creen que el Dios de los judíos es el Padre de Jesucristo no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que creen que Satanás es hijo de Dios no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que creen que Moisés y Elías fueron hombres de Dios no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que creen que el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que creen que Dios les pidió a Abraham el sacrificio de Isaac no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que creen que el Padre Celestial de Jesucristo le habló a Moisés en el monte Sinaí no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que creen que Dios no perdona ni hasta la cuarta generación no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que hacen juramentos no hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Los que piensan que el rey David es un ungido de Dios no hacen parte de la iglesia de Jesucristo.
porque las personas que creen estas cosas no le creen a Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo la conformarán únicamente los que creen fielmente a las palabras de Jesucristo, los que permanecen únicamente en la doctrina salida de la boca de Jesucristo. Por eso los cristianos no harán parte de la iglesia de Jesucristo, porque los cristianos creen todas estas cosas y eso los convierte en muertos espirituales. Y recordemos que Jesucristo dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los 2.200 millones de cristianos que existen hoy son descendientes de los cristianos post-Nicea, y según lo que hemos extraído de las Escrituras, para Jesucristo todos estos están muertos, aunque caminen. Prestemos mucha atención a la siguiente profecía. Veamos. Apocalipsis 14:14. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Veamos el significado de cegar. Cegar, agricultura, cortar la mies o hierba con la hoz. La guadaña o cualquier máquina adecuada cegarán los campos de trigo. Cortar lo que sobresale de una cosa. Gran diccionario de la lengua española, Larousse. O sea, cegar es recoger lo producido en una cosecha, y el apóstol Juan vio en su visión apocalíptica que estos ángeles estaban cegando la tierra, recogiendo la cosecha que la tierra había producido. Y después de recoger la cosecha que produjo la tierra, amontonaron las uvas, los hombres, que produjo la tierra, para extraer la calidad de las uvas que había producido la tierra, y lo único que sacaron de estos hombres fue sangre. ¿Por qué? Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. El hombre formado por el Dios de los judíos es de carne. Eso quiere decir que la única vida que poseen los que adoran al Dios de los judíos está en su sangre. Por lo tanto, hasta el siglo XXI, que es cuando se da cumplimiento a todas las profecías, la única vida que había adquirido los hombres que habían producido la tierra hasta aquella época era la vida que les proporcionaba su sangre. En otras palabras, ninguno de los hombres que existen en este tiempo se benefició de la gracia de Jesucristo, que concede la vida eterna, que no proviene de la sangre, sino de la luz de la vida. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los hombres que han existido hasta este tiempo, en lugar de haber aceptado a Jesucristo, que ofrece su vida eterna, prefirieron adorar al Dios de los judíos, que la única vida que ofrece es la sangre que corre por sus venas. Por eso dice la profecía que aquellas uvas fueron pisadas fuera de la ciudad de la Jerusalén celestial, donde habitan espiritualmente los fieles de la doctrina de Jesucristo. O sea que estas uvas, de las cuales salió solo sangre, nunca tuvieron acceso a la santa ciudad de Dios, donde solo entran los que están inscritos en el libro de la vida, o sea, los que pertenecen a Jesucristo. Entonces, ninguno de estos pertenecía a Jesucristo, sino el Dios de los judíos, que la única vida que puede ofrecer está en la sangre, que no puede entrar en el reino de los cielos. Primera de Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 451. No olviden darle me gusta si les están gustando estas lecturas. Compartan estos videos. Vamos a hacer correr la palabra de Jesucristo.
pasen por el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.